Si el viento viene en esta dirección 1, vamos a tener que tomar el momento de inercia con respecto a este eje. En cambio, si el viento viene en esta dirección 2, vamos a tener que tomar el momento de inercia con respecto a este eje. Obviamente, el más desfavorable es la dirección 2, porque el momento de inercia con respecto a este eje va a ser menor que con respecto a este eje por lo que ya hemos hablado varias veces. De nuevo, habría que tomar el menor momento de inercia. La pregunta es, ¿qué pasa si el viento viene en otra dirección que no es ni la dirección 1 ni la dirección 2? Quiere decir que si el viento viene en esta dirección, ¿sí?, voy a tener que tomar el momento de inercia con respecto a un eje que es perpendicular a la dirección de la acción. O sea, con respecto a este eje. Y ahí ya estamos complicados. Yo podría decir, si yo quiero tomar momento con respecto a un eje inclinado como este, por ejemplo, yo podría decir, yo voy a trazar paralela a este eje por esta esquina, ¿sí?, paralelo a este eje por esta otra esquina, y formar un triángulo, dos triángulos, tres triángulos, cuatro triángulos, cinco triángulos, seis triángulos, ¿sí? Y sí puedo tomar momento de este triángulo pequeñito aquí con respecto a este eje y por Steiner llevarlo aquí. Después tomar momento de inercia de la superficie de este triángulo con respecto a este eje. El momento de inercia de este triángulo con respecto a su base. El momento de inercia de este otro triángulo con respecto a su base y por Steiner llevarlo aquí. Y finalmente el momento de inercia de este triángulo pequeño y con respecto a esta su base y por Steiner llevarlo aquí. Súper complicado. Entonces, para eso vamos a demostrar, ¿no es cierto?, lo siguiente. Supongamos ahora que tenemos una figura como esta, ¿sí?, y tenemos un par de ejes X, Y, ¿sí?, X, Y, o Z, Y, ¿sí?, como ustedes quieren. Lo que pasa es que yo he traído el dibujo del libro y lo he puesto acá, y tendré el eje X o el eje Y obviamente le he dado la vuelta. Si ustedes ven el libro, que este capítulo que vamos a ver, ¿sí?, vamos a ver los momentos de segundo orden con respecto a ejes de un mismo origen, ¿sí? Y si ustedes se fijan, el dibujo que tienen es este de aquí. Es decir, tengo el eje Z, tengo el eje y tengo este par de ejes Z', Y', girados un cierto ángulo. ¿Qué es lo que yo he hecho? He dibujado esto, le he copiado esto y le he dado vuelta para que sean el par de ejes que estamos acostumbrados. El par de ejes que estamos acostumbrados, X, Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es este par de ejes X, Y o Z, Y, lo mismo. Y conociéramos los momentos de segundo orden con respecto a este par de ejes Z, Y, el momento centrífugo y los momentos de inercia. Y quisiéramos calcular los momentos de segundo orden con respecto a este par de ejes, ¿no es cierto?, Z' o X' y Y'. Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Entonces tenemos que encontrar la relación entre esos ejes, ¿sí? Más o menos de la misma manera que encontramos la demostración del teorema de Steiner. Ahora, fijémonos, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos un elemento diferencial de superficie, ¿sí? Un elemento diferencial de superficie. Ese elemento diferencial de superficie, por definición,
vamos a tener el momento de inercia con respecto a este eje Z y el momento de inercia con respecto a este eje Y. Por definición será, con respecto a este eje Z, Y cuadrado por diferencial de F, y con respecto a este eje Y, Z cuadrado por diferencial de F. ¿Por qué? Por definición. Y el momento centrífugo de esta superficie con respecto a este par de ejes X o ZY será JZY igual a el diferencial de F por, ¿no es cierto?, por Z y por Z y por Y. Entonces, partimos que por integración y por definición de la integración, tenemos que el momento de inercia con respecto al eje Z, el momento de inercia con respecto al eje Z, va a valer la integral de y cuadrado por diferencial de f. El momento de inercia, con respecto al eje Z, ¿sí? Pero con respecto al eje Y, será igual el momento, la integral del diferencial de f por la distancia z al cuadrado. Y el momento centrífugo JZY con respecto al par de ejes ZY va a ser igual a la integral de z por y por diferencial de f. Eso por definición, ¿no es cierto?, que lo hemos visto varias veces. O sea, tenemos esta fórmula, ¿sí? Tenemos esa fórmula, permítanme, voy a cargar, a ver, tenemos esta fórmula de aquí, ¿ok? ¿De acuerdo? Tenemos esa fórmula por definición. Y ahora lo que queremos hacer es, voy a borrar esto. Lo que queremos hacer ahora es, ¿cuál será la relación de estos momentos de segundo orden con respecto al par de ejes Z, Y, con respecto a un par de ejes X', Y', que están girados, ¿no es cierto? Un X', Y', que están girados un ángulo alfa. Entonces tenemos que encontrar, ¿sí?, los momentos de inercia o segundo orden con respecto a ese par de ejes. Por definición, el momento de inercia con respecto a este par de ejes, Z' y Y' será diferencial de eje, o sea, la integral de diferencial de eje, por esta distancia que está pintada en azul, que sería Y'. Y con respecto a este eje Z', Y', será el diferencial de superficie por esta distancia Z'. Eso por definición. Por lo tanto, ahora tenemos que encontrar la relación que existe entre la Z y la Z'. Ahora, fijémonos lo siguiente. Esta distancia Y', que es la distancia desde el elemento diferencial hasta el eje prima, es igual a una distancia que la puedo considerar desde el elemento diferencial de superficie hasta esta distancia, que esta es Y', que la puedo considerar que es igual a esta distancia desde aquí hasta aquí, ¿sí? A ver, voy a hacer lo siguiente para que lo entiendan mejor. Vamos a extraer unas rectas. A ver, yo lo que trato de explicar, bueno, esto es
Esto es geometría básica, ¿no es cierto? Es geometría. Esta distancia, que es la distancia y', que es desde el elemento diferencial de superficie hasta este eje x', será, o sea, esta distancia, ¿sí? Esta. Será igual a esta distancia. A ver, voy a poner otra con otro color para que me entiendan. Pondremos este color, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, esta distancia, que es la distancia y' del elemento diferencial de superficie al eje x', será igual, será igual a toda esta distancia, ¿sí? A toda esta distancia menos este pedacito de acá, menos esta distancia de aquí. Vuelvo a repetir. La distancia desde el elemento diferencial de superficie a el eje x' será esta distancia menos esta distancia ¿desde qué? Desde haber trazado una paralela al eje x' por este punto, ¿sí? De tal manera que ahora tengo, ¿qué cosa? Tengo que esta distancia de aquí es igual a esta, ¿sí? Esta distancia de aquí es igual a esta. Y por lo tanto, si esta distancia es igual a esta y este elemento de aquí es paralelo a este, sucede que aquí se me vuelve a formar el ángulo alfa. Por lo tanto, de nuevo, la distancia desde este elemento diferencial de superficie hasta este eje x' será igual a toda esta distancia menos esta distancia, que es igual a esta. Ahora veamos qué es cada una de estas distancias. Esta distancia, esta de aquí, será igual ¿a qué cosa? Será igual a una distancia que es toda esta, ¿sí? Que va a ser igual a y por el coseno de alfa, menos esta distancia, y esta distancia, si yo tomo esto que es z, va a ser z por el seno de alfa. ¿Me entendieron o no? ¿Se entiende o no se entiende? Lo vuelvo a repetir. Esto es geometría básica, ¿no? Pregunto, ¿se entiende o no se entiende? ¿Podrías Jóvenes, repetir una vez más, díganme, por favor? No, díganme sí o no, porque si no, yo no sé qué hacer. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. Primero, se, se entiende que el momento de inercia de esta superficie con respecto a este eje x' es igual a la integral del elemento diferencial de superficie por esta distancia y'. ¿Se entiende eso? Al cuadrado. sí, se entiende. Ya, eso por definición, ¿no es cierto? Eso por definición. Esta distancia, ¿no es cierto? Esta distancia de aquí a aquí, que es una distancia y', el momento de inercia con respecto a este eje x' será igual a la doble integral de y' al cuadrado por diferencial de f. Entonces, yo necesito conocer cuánto vale esta distancia. Esta distancia. Para eso voy a hacer lo siguiente. Este eje x' está girado un ángulo alfa. Si yo trazo, ¿no es cierto? Si yo trazo una paralela a esta recta
por este punto de aquí, donde este eje, esta distancia y corta al eje X, va a ser esto. Y obviamente que esta distancia va a ser igual a esta, se está formando un cuadrado, ¿sí? Y ahora yo tengo que calcular cuánto vale la distancia, esta distancia de aquí. Y digo, esta distancia de aquí va a ser, voy a hacer lo siguiente, va a ser igual a toda esta distancia menos esta distancia. Entonces, esta distancia menos esta distancia me va a dar esta distancia y'. ¿Se entendió? Sí, clarísimo. Ya, ahora, esta distancia total, esta de acá, esta distancia total, y el total esta va a ser igual a esta y por el coseno de alfa. Y esta distancia pequeña, que tengo que restarla, va a ser esta distancia que es igual a esta. Y esta va a ser igual a esta distancia desde aquí hasta aquí, que es z por el seno de alfa. Entonces, en definitiva, este y' es igual, ¿no es cierto?, a y por coseno alfa menos, ¿no es cierto?, z por el seno de alfa. Y eso es lo que está colocado acá. El z, el y' es igual a y por coseno de alfa, que es lo que acabo de decirle, esta y por coseno de alfa, ¿no es cierto? Menos el z por el z, que es esta de aquí, por que igual que esta, por el seno de alfa. Muy bien. Ahora, el momento de inercia de esta superficie con respecto ahora a este eje y' será igual a la doble integral del diferencial de f por esta distancia. Por esta distancia. Z'. De nuevo, el momento de inercia de esta superficie con respecto a este y' será igual a esta distancia, z' integral de z' al cuadrado por diferencial de f. De nuevo, ahora, este z' va a ser igual, este z' va a ser igual a qué cosa? Va a ser igual. Va a ser igual a qué cosa? A esta distancia de acá, ¿sí? De nuevo, esta z' desde aquí hasta aquí va a ser igual a esta distancia más esta distancia que es igual a esta. ¿De acuerdo? Ahora, esta distancia de acá que está en verde, ¿sí? Va a ser igual a z, que es esta, por el coseno de alfa. Y esta distancia de acá, que va a ser igual a esta de aquí, va a ser esta distancia y, ¿sí? Esto de aquí, que es igual a esta, va a ser esta distancia y por el seno de alfa. Por lo tanto, esta z', que es toda esta distancia, va a ser igual a qué cosa? Va a ser igual a y', va a ser igual a y por coseno de alfa menos z por seno de alfa. Lo mismo. Y ahora, ¿no es cierto? Por definición, la pregunta es, ¿a qué será igual el momento de inercia de esta superficie con respecto a este eje X'? Por definición será la doble integral de diferencial de f por y' al cuadrado. Por lo tanto, tengo que encontrar, ¿no es cierto?, cuánto es y' al cuadrado. De la misma manera, el momento de inercia de esta superficie con respecto a este eje y' tendrá que ser igual, ¿no es cierto?, a la doble integral de esta distancia z' al cuadrado por diferencial de f, que es esto de aquí, ¿sí? La integral de
z' al cuadrado por diferencial de f. Y por ende, ¿no es cierto? Y por ende, el momento centrífugo con respecto a este par de ejes x', y', será igual a la doble integral de z al cuadrado por y cuadrado. Por lo tanto, tenemos que encontrar cuánto vale z' al cuadrado, y' al cuadrado y z' por y'. Quiere decir que tenemos que hacer estas multiplicaciones. Tenemos que hacer z' al cuadrado. ¿A qué será igual z' al cuadrado? Será el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Eso lo entendemos o no? Z' al cuadrado va a ser cuadrado del primero más el doble del producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O sea, será z cuadrado por coseno cuadrado de alfa más y cuadrado por seno cuadrado de alfa más el doble de z por y por coseno de alfa por seno de alfa. ¿Se entendió? Sí, Estamos multiplicando, jóvenes, ¿no es cierto? ¿A qué será igual y' al cuadrado? Será cuadrado del primero menos cuadrado del segundo más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Será y cuadrado por coseno cuadrado de alfa más z cuadrado por seno cuadrado de alfa menos, por este signo menos, z por y por coseno de alfa por seno de alfa. Y eso es lo que está aquí abajo. ¿Sí? Por lo tanto, y' al cuadrado será a este y' al cuadrado que hemos dicho recién, ¿no es cierto? Que será este valor de aquí de y' al cuadrado, lo metemos dentro de la integral y me dará la doble integral de x cuadrado, la doble integral de z al cuadrado coseno cuadrado de alfa, diferencial de f, más y cuadrado, más la integral de y cuadrado por seno cuadrado de alfa, más el doble producto de z por y por seno de alfa coseno de alfa diferencial de f. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si ahora reemplazamos, estas ecuaciones que hemos definido aquí, ¿no es cierto? A ver, voy a tratar de escribírselas porque, wow, ¿cómo se las escribo? Lo más. A ver, deme un momentito. Vamos a ver. Lo vamos a tratar de hacer a mano. ¿Ok? No, no, el, el Z, el Z, Z' al cuadrado, no se ve ahí. Vamos a traer un lápiz más grueso. Z' al cuadrado será igual a este al cuadrado, Z cuadrado por coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Más, más y cuadrado por seno cuadrado de alfa, más el doble producto será z por y por coseno de alfa por seno de alfa. Eso es lo que estamos haciendo. Como estamos haciendo el z cuadrado porque necesito la integral de z cuadrado por diferencial de f.
Por eso necesito el z' al cuadrado, ¿sí? Por eso necesito el z' al cuadrado, ¿sí? Voy a borrar. De la misma manera, ¿sí? De la misma manera, voy a necesitar el y cuadrado y el y prima al cuadrado y el z por y, ¿sí? Y eso obviamente tengo que reemplazarlo ¿dónde? Tengo que reemplazarlo en la ecuación de en momentos de inercia, ¿sí? Una No pregunta, quiere ingeniero. salir. Sí, señor. El momento con respecto de y z es igual a eh, la integral de y' por z' o es y' al cuadrado por z' al cuadrado, ya que ahí solo está, no está elevado al cuadrado. A ver, un ratito. Un ratito. Lo que pasa no me quiere saber, no quiere salir de la posición de dibujo. Ahora sí. Eh, Más abajito, de nuevo su pregunta. más abajo por favor, por definición, más abajo por favor. Por definición, Sí, el ahí J, el tercero no está elevado al cuadrado, me refiero. ¿Está bien el eso tercer- o es elevado al este, cuadrado? Sí, ese. no, porque es momento centrífugo. Ah, ya, está bien, esa era Y mi duda. momento centrífugo es, ¿no es cierto?, con respecto a dos ejes, Z' y Y'. ¿Recuerdan? Está bien, ingeniero, muchas gracias, esa era mi duda. Ya, ok. Entonces, momentos de inercia son elevados al cuadrado y momentos centrífugos es multiplicado por la distancia a los dos ejes, Z' y Y'. ¿Ok? Entonces decía que si ahora yo elevo al cuadrado Z' y elevo al cuadrado Y', el Z' por Y, los meto estas integrales, me va a quedar, pero además voy a tener en cantidad de trigonométrica. Es el seno de alfa por coseno de alfa es igual al seno de 2 alfa, y que el coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa es el coseno de 2 alfa. Estos son identidades trigonométricas que las deben saber ustedes muy bien. Y me queda que el momento de inercia de esta superficie con respecto a este eje Y' en función de los datos. ¿Cuáles son los datos que tengo? Yo tengo el momento de inercia con respecto al eje Y, el momento de inercia con respecto a este eje X o Z, y el momento centrífugo con respecto al par de eje XY, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hemos dicho aquí? ¿No es cierto? Estos son los datos que yo tengo, ¿sí? Entonces, fíjense que me queda que el momento de inercia con respecto al eje Y' va a ser igual al momento de inercia con respecto al eje Y por el coseno cuadrado de alfa, más el momento de inercia con respecto al eje Z por seno cuadrado de alfa, más el momento centrífugo ZY por seno de 2 alfa. ¿De qué? De haber reemplazado, ¿no es cierto?, estas ecuaciones, ¿sí? El Z cuadrado, el Y prima. El momento de inercia con respecto al eje, perdón, Y', al Z', y el momento centrífugo con respecto al par de ejes Z', Y', ¿sí? Está en función de los datos de los momentos de segundo orden con respecto al eje Z y Y. Y esta ecuación, ¿sí?, fundamentales para determinar lo siguiente. Muy bien. Veamos ahora qué queremos hacer.
Em, lo que estamos haciendo es, fíjense, vuelvo a repetir esto de aquí. Decíamos que si el viento, en este caso, a esta columna, le actúa por aquí, el momento de inercia que tengo que calcular es con respecto a su eje perpendicular. Si el viento va en esta dirección, el momento de inercia que tengo que calcular es el momento de inercia con respecto a este eje perpendicular. Pero si el momento viene en cualquier dirección, ¿sí? Como esta, ¿sí? Yo tengo que calcular el momento de inercia con respecto a este eje. ¿Qué quiere decir? Que si yo conociera el momento de inercia con respecto a este eje y con respecto a este eje, y este es un ángulo alfa, ¿sí? Yo podría conocer en base, vuelvo a repetir, al momento de inercia con respecto a este eje, el momento de inercia con respecto a este eje, podría conocer el momento de inercia con respecto a este eje que necesito girado un ángulo alfa. Eso es lo que tengo en esta fórmula. En función a este ángulo alfa que he girado, un ángulo alfa cualquiera, puedo conocer los momentos de segundo orden con respecto a este par de ejes X' y Y', ¿sí? En función de los momentos de segundo orden con respecto al par de ejes XY. Y esas son estas ecuaciones. Y ahora, ¿qué es lo que quiero saber? Decía que yo quisiera saber, ¿no es cierto?, cuál es el momento de inercia máximo y cuál es el momento de inercia mínimo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer el cálculo de este tanque que decía, ¿no es cierto? Que yo no le puedo decir pues al viento, oye, vení por esta dirección o vení por esta dirección. El viento va a venir en cualquier dirección. Por lo tanto, yo tengo que calcular el momento de inercia en cualquier dirección y encontrar dónde está el momento de inercia máximo y mínimo. Por lo tanto, a esos ejes donde está el momento de inercia máximo y mínimo, se los llaman los ejes principales de inercia. ¿Sí? Pregunto, si yo tengo estas fórmulas JY', JZ' y JZ'Y', si yo tengo la ecuación del momento de inercia en función del ángulo alfa, la variable es alfa, ¿sí? La variable de aquí es alfa. Y tengo el dato JZ, JY, o JZ, JY y JZY. Pregunto, ¿cómo hago para encontrar, ¿no es cierto?, de estas ecuaciones, cómo hago para encontrar cuál sería el momento de inercia máximo y el momento de inercia mínimo? ¿Qué, qué hago? ¿Aló? Estoy haciendo una pregunta de matemática básica. Si yo tengo una función, en este caso JY', y quiero encontrar cuál es el momento, el valor máximo y el valor mínimo de JY', ¿qué es lo que tengo que hacer? Si ya tengo la función. Derivar, ¿Tengo qué cosa? derivar. Derivar. ¿Qué derivo? ¿A quién derivo? ¿Respecto de quién? ¿Qué derivo? Dígame la derivada, pues. ¿Derivada de quién respecto de quién?
Está bien, hay que derivar, pero ¿qué derivo respecto de qué variable?